constructiva en UNSAM, donde también dirige el laboratorio de documentos de arquitectura, y es doctorando sobre un tema, lo leo Ignacio, vos corregime, Torres de Buenos Aires, forma y tectonicidad y estructura. Una arquitectura sin ideas, la modernidad arquitectónica como horizonte. Pero bueno, el motivo fundamental de la convocatoria es la obra profesional de su estudio, que es MOARCS, que bueno, nos interesa mucho por la calidad, por su vínculo con temáticas vinculadas a la vivienda colectiva y por las distintas escalas que ha abordado. Entiendo que hoy básicamente nos va a contar un poco esa experiencia del estudio con la vivienda colectiva y en abordajes de distintas escalas. Así que bueno, bienvenido Ignacio. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Así que les agradezco a todo el taller Mediterráneo, a Marcelo por la invitación, a Cristian, Alejandro, y a todos los profesores presentes y a todos los estudiantes que tuvieron la expectativa de conectarse a este Meet para charlar un rato sobre arquitectura. La invitación de Marcelo fue sobre esta idea que están trabajando de entender la casa como prótesis. Entonces, en ese marco, me pareció bien mostrar 3 obras, 2 que están construidas y una que está en proceso de proyecto, de 3 escalas, podríamos decir. Una escala de la vivienda individual, una escala de una vivienda de planta baja y 4 pisos, y una escala un poco más grande, con algunos usos mixtos o comercial, pero siempre en el contexto de la ciudad, en el contexto de la ciudad de Buenos Aires, en este caso, entendiendo o tomando esta idea de la casa como prótesis, a partir de esta idea, de entenderla, o el interés que tenemos de la vivienda en el estudio, la vivienda en el ámbito urbano, y a partir de ahí, entonces, la charla está armada con una introducción que marca un marco conceptual, con algunas ideas que venimos desarrollando en la obra del estudio MOARCS, y luego pasar estas 3 obras. Bueno, como primer término entendemos una definición de arquitectura que define desde dónde nos paramos ante el proyecto. Entendemos la arquitectura como una práctica cultural sobre el mundo físico, cuyo medio de trabajo es la manipulación de la materia y la energía, para crear los espacios habitables para las personas, en un determinado lugar, constituyendo un hecho estético. Entonces entendemos la arquitectura como una práctica cultural, y nuestro medio de trabajo es los materiales, la energía, para producir espacios habitables y generar además un hecho estético. Entendemos el proyecto no como resultado de la composición de una mirada de un autor, sino como una composición que surge de un proceso, y esta imagen que ilustra este concepto, que es de Francisco Soriano, en un libro que se llama Síntesis, que está publicado a principios de los 2000. Este libro de Síntesis tiene 6 conceptos, y uno de ellos tenía que ver con esta idea del proceso, y él usa para entender la idea del proceso esta idea de un campo con sus rollos de alfalfa. Entonces, esta nueva disposición de materia sobre este campo produce
una modificación de ese espacio. Esa modificación se produce a partir de la disposición de materia en determinados lugares, pero podríamos entender esto como una obra de land art que está producida por un autor que desde una cierta distancia pone con precisión cada pieza en un lugar específico, pero en realidad el resultado es el de un proceso de una máquina que empieza a cortar la alfalfa por una punta. Esa alfalfa tiene un largo que habrá modificadose según la calidad de la semilla, el agua que recibió, el sol que recibió, y la velocidad de la máquina, la humedad del día, etcétera, etcétera. Una cantidad de condicionantes que van a producir que ese rollo llegue a un volumen y se tira al costado, la máquina sigue avanzando y así sigue produciéndose el sistema. Entonces entendemos el proyecto, la forma del proyecto como el resultado de un proceso, y ese proceso finalmente puede estar encauzado en 3 grandes vectores, como define Kenneth Frampton, y este dibujo es una interpretación de esta idea de Kenneth Frampton por Andrea de Places, y está en el libro Construir la Arquitectura. Andrea de Places es profesor de tecnologías constructivas en el ETH de Zúrich. Y entender la forma del proyecto entonces como el resultado de 3 grandes vectores que empujan y moldean esa forma que es el resultado final de nuestro trabajo, y están moldeadas por estos 3 temas que son la tipología, que tiene que ver con el programa, el uso, la función, la cultura, la topología, que tiene que ver con el terreno, el lugar, el sitio, y la tectónica, que tiene que ver con la construcción, la estructura, la técnica, la materia, los sistemas, la mano de obra disponible. Esta forma de entender el proyecto no es muy lejana de la tríada vitruviana, o la cuaterna, podríamos decir, incorporando el lugar, que también menciona en su libro en el Tratado de Vitruvio, que es el texto más antiguo que se conserva, digamos, sobre arquitectura. Los arquitectos siempre, además de construir, han escrito sobre lo que construían. Y en ese sentido, la tríada de firmitas, utilitas y venustas, que podríamos traducir como firmeza, como comodidad y hermosura, y también lugar o contexto. Por otro lado, nos interesa la estructura como orden y como forma y composición, por un lado, y la estructura de sostén, por otro. Y acá me interesa mucho esta definición que hacía el profesor Ignacio Paricio en la Universidad de Buenos Aires, que la estructura es algo mucho más profundo y complejo que un dispositivo cuya organización, o sea, en realidad define la estructura como una organización constructiva cuyo fin es resolver un fin de estabilidad, o sea, la estructura estática, y por otro lado, el otro fin de la estructura es la de organizar, dar sentido, la de estructurar la totalidad. Entonces, estas 2 definiciones de estructura son las que nos interesan trabajar en los proyectos, con lo cual la estructura deberá sostener a la composición tanto estáticamente como estéticamente. Por otro lado, esta idea de cierta tensión entre la abstracción y construcción, entre materia y construcción. Esta obra de Richard Serra, que es un artista que trabaja con la materia, produce esta obra que se llama Casa de Naipes, en la que estas 4 planchas de aproximadamente 1 metro por 1 metro están conformando lo que abstractamente podríamos definir como un cubo, pero en realidad ese cubo está deformado y se deforma con pequeñas inclinaciones que logran entonces por gravedad que estas 4 planchas se mantengan en equilibrio y no se caigan, ¿no? Sin ningún elemento que las vincule más que el propio efecto de la gravedad. Entonces esta tensión entre estructura, gravedad, materia, peso y la abstracción de la figura del cubo como abstracción
es un tema que también se produce, intentamos entender en nuestro trabajo. Por otro lado, la idea del uso. Entonces, entender que nuestro trabajo implica producir arquitectura para que finalmente haya una actividad humana de personas en esa arquitectura. Y ahí me interesa mucho la frase de Pérez Oyarzún acerca, que en realidad es citando a un arquitecto y teórico chileno que se llama Juan Borges, que habla de la arquitectura como manto y como espejo, ¿no? Entonces, entender la arquitectura como manto en el sentido de que es lo que de alguna manera genera esa protección, ese cuidado para la vida, ese confort para poder habitar. Y por otro lado, la arquitectura como espejo, que es donde una sociedad se refleja como cultura. Entonces, esta imagen, que es de unas escuelas a cielo abierto de los años 60 en Ámsterdam, ¿no? Pone como diciendo esa idea de que finalmente la arquitectura debe desaparecer para que transcurra la vida. Por otro lado, entender nuestro trabajo en una continuidad histórica de la Escuela de Buenos Aires, donde podemos entender vínculos con los arquitectos que han construido en la ciudad y que han construido una arquitectura moderna en la ciudad de Buenos Aires, y desde el cual hoy podemos plantear una cierta distancia, pero a la vez una continuidad. Acá en las imágenes está Vladimiro Acosta a la izquierda con el proyecto de City Block del 1925-1930, el edificio de los eucaliptus de Ferrer de Curchán en los años 40, y después Mario Roberto Álvarez y Macedonio Oscar Ruiz con el edificio Posadas y Schiaffino, y en los años 60 el edificio de viviendas de Molinos en la calle O'Higgins. Y finalmente la intención de la construcción de una idea de belleza de la cual asociada a la construcción, donde nos interesa este término calon, que es un término griego que Máximo Cacciari, en un pequeño librito que se llama La Ciudad, que se los recomiendo, creo que lo pueden encontrar también en PDF en internet si lo buscan, define con esta idea del calon un término de belleza, una definición de belleza que significaba todo aquello que está formado, articulado y construido de un modo perfecto y que por ello puede perdurar. O sea, esta idea de la perfección en su construcción y de la duración, la calidad. Y por otro lado también Roland Barthes en un texto que se llama La Torre Eiffel, ¿no? Y este concepto de que algo es bello porque proviene del orden de lo necesario, o esta idea de la belleza relacionada a lo necesario también que planteaba en sus clases Pucho Valiero en la Universidad de Buenos Aires. Hablaba de la belleza de lo necesario y nada más. Y en esta idea o sea, lo que yo pensé acerca ante la invitación y de pensar la casa como prótesis, y me contaba Marcelo que esta idea de prótesis era como una prótesis que de alguna manera permite hacer algo mucho más intensamente o eficientemente o profundamente, ¿no? La prótesis como algo que logra mejorar la vida. A mí me hizo acordar de este libro de Ortega y Gasset, de José Ortega y Gasset, que es Meditación de la Técnica, que son una serie de clases que él dictó y que después fueron publicadas en Buenos Aires por primera vez en el diario La Nación, en una serie de capítulos. Y él ahí plantea como un concepto de la relación con la técnica, primero, bueno, planteando que el hombre es un ser técnico y que nuestra forma de ser en el mundo es ese ser técnico. En ese texto también plantea un poco cierto problema de las universidades, decía él en ese momento, los años 30 y pico, acerca de
la desvinculación que en general hay entre que había, o él planteaba en ese momento, entre la técnica y la universidad y la enseñanza, y por otro lado planteaba una cierta complejidad, un tema en la complejidad que la técnica iba adquiriendo y cómo quizás la sociedad medieval tenía un vínculo con una técnica mucho más precaria, pero donde todas las personas tienen una relación con la técnica mucho más cercana y que en este mundo más moderno esa relación se iba alejando, ¿no? Y cada vez la técnica se convierte en algo un poco más oscuro y donde la mayoría de las personas hoy no sabemos qué pasa dentro de nuestro celular, pero nuestro celular trabaja y resuelve las cosas de una manera que nosotros no controlamos ni entendemos. Pero los términos que me interesaban era esta relación de la técnica y esta idea que plantea también ahí Ortega y Gasset acerca de una sobrenaturaleza, donde él lo que dice es que el ser humano no inventa la técnica para poder resolver sus necesidades, sino que la técnica es su forma de estar, no es adaptar el medio, la técnica no es para adaptar el hombre al medio, sino para adaptar el medio al sujeto. Y por otro lado, luego esas necesidades también las plantea como de la manera en que una vez que el ser humano resuelve esas necesidades básicas, hay otro tipo de necesidades, y habla de esta idea de lo superfluo como necesario, en donde hay una cantidad de cuestiones que son necesarias para el ser humano que sobrepasan esas necesidades básicas. Entonces, hay algo que está más allá, algo que la técnica resuelve, que a la vez es necesario, pero es necesario para el ser humano de una manera, algo que podríamos entender como superfluo. Entonces, esta idea del arte o esta idea de que yo entiendo, donde vuelvo a traer este término de la belleza, como algo necesario, ¿no? Como la música, como esas situaciones que el hombre también resuelve, el ser humano, a partir de la técnica, superando la técnica como necesidad básica, ¿no? Entonces él dice ahí al final que pinté en amarillo: los libros sobre técnica que he leído comienzan por no hacerse cargo de que el concepto de necesidades humanas es el más importante para aclarar lo que es la técnica. Bueno, y en ese sentido, el artificio que resuelve de manera a partir de la técnica y de la cultura, o sea, a partir de la decantación a través de los años, podríamos decir que es la casa, pero que es la ciudad finalmente, la que resuelve esta relación del habitar y de nosotros como humanos en este mundo. Bueno, y dentro de esa introducción y esa relación de finalmente acercar la casa a la ciudad, entender estos tres proyectos que barren tres escalas diferentes en la ciudad de Buenos Aires. El primero es la Casa Tacuarí, que está ubicada en el barrio en el cruce, finalmente casi en la intersección de tres barrios de Buenos Aires, que es Constitución. Esta es la terminal de tren de Constitución, que vincula a la ciudad con toda la zona sur de la provincia de Buenos Aires. El barrio de San Telmo, que es el casco antiguo de la ciudad, el Parque Lezama. Esto es Barracas, en la avenida Caseros, y en este lugar es un pequeño lote de 10 metros por 45 de fondo, una manzana típica, y encontrando ahí una casa de principios del siglo XX. En la municipalidad no había planos registrados, estaban perdidos, y encontramos estos planos en el registro de AISA, que es el archivo que hasta los años 80 conservaba todos los planos, las presentaciones de obras sanitarias de todas las obras de la ciudad, hasta que eso se pasó a la ciudad de Buenos Aires. Y acá vemos cómo la construcción original, muy deteriorada, muy deteriorada, pero la construcción de una casa típica chorizo, de 2 patios,
que finalmente habían funcionado, donde quizás en algún momento habían sido una sola vivienda, luego este patio estaba cerrado por acá y funcionaba un acceso a este sector y como dos casas independientes. Esta parte era una sola planta y por acá había una escalera que subía a esta galería y esta segunda planta. Ahí nos encontramos con el encargo, digamos, de proyectar una casa. Primero se evaluaron algunas intenciones de conservar toda la estructura, pero toda esta obra, toda esta parte de la casa estaba muy deteriorada. Por otro lado, los metros eran muchos metros cuadrados, porque esto tenía 2 niveles. Entonces, después de estudiar varias opciones o variables, se decidió demoler toda esta parte, conservar esto para unos servicios, un dormitorio de invitados y con un baño, un depósito y zona de parrilla, y restaurar todo este sector que era el que tenía. Estas casas también se construían con 2 calidades constructivas desde el inicio. Aparte de que estaba más deteriorado, la calidad constructiva de todo este sector era mejor que la de este. Este era un poco el estado de ese encuentro. Este es el primer patio, con el muro que lo dividía para generar el acceso hacia la parte posterior del terreno. La típica galería, el patio. Y este era el patio posterior, donde se ve que todo el estado de todo esto era muy precario. Y sobre la planta del sector del frente, ahí volvemos a ver el patio, esta condición de espacio urbano, de acceso al espacio urbano. Entonces, el proyecto finalmente fue demoler este sector, restaurar esta parte y construir en esta terraza un volumen nuevo, digamos, con lo cual ahí el criterio fue poner en valor y restaurar sobre estos lugares, demoliendo algunas paredes para generar espacios y construyendo una arquitectura muy liviana y más contemporánea en la cubierta. Entonces ahí esto es una axonometría de cómo se recuperó esta parte, se demolió esto, se generaba mayor terreno absorbente en las manzanas, se construía un jardín con una pileta, y acá adelante un volumen que se retiraba de la fachada para no ser visto desde la calle, y la orientación del sol del norte que venía en este sentido, con lo cual este volumen podía generar una circulación por aquí y tener los dormitorios dando a esta terraza, recibiendo sol durante todo el día. Este volumen se construye con una estructura liviana y tiene un sistema. Finalmente, uno de los temas así de proyecto fue, o que a mí me resultan interesantes, fue el de pensar este espesor de 80 centímetros que generaba un sistema de postigos metálicos revestidos en chapa, que podían cerrar las ventanas o el postigo se podía abrir. Todo eso estaba proyectado con un módulo de 80 centímetros, entonces, que era el espesor de este alero, que formaba esa pequeña galería de 80 centímetros. Entonces, cuando esto está cerrado, genera ese espesor, y cuando abre, el canto del postigo empieza a armar un nuevo plano de fachada, que es este que podemos ver acá, donde esto empieza a funcionar como una fachada que tiene este plano ahora determinado con esta profundidad de espesor. Esta es la planta baja restaurada, ahí se ve todo el trabajo de restauración de mosaicos, digamos, toda una tecnología constructiva de mampostería, donde se rehicieron aislación, se picaron los revoques, rehicieron aislaciones, los cielorrasos se caían, entonces hicieron cielorrasos nuevos, reutilizando las técnicas artesanales de un cielorraso armado, de yeso, rehaciendo molduras, los pisos de pinotea. Entonces hay un zaguán de entrada, un hall de distribución, 2 escritorios de trabajo
el acceso independiente hacia el patio primero y luego hacia el jardín, pudiendo acceder desde acá sin pasar por la casa, y como la entrada a la casa más íntima, donde está la escalera y el toilet de planta baja, la escalera que va hacia la planta alta, un primer living de televisión y de chicos, y un living comedor principal, y una cocina que se ubica en este sector, con una nueva relación entre el patio y el jardín. Y la planta alta, que tiene todo un piso de baldosas calcáreas flotantes, digamos, que están a nivel, y esa escalera llegaba a este lugar con una salida, un dormitorio, un segundo dormitorio que comparten este baño, y una habitación principal con un baño allí. Ahí se ve un poco esta situación de sombra con los postigos cerrados. Este alero era suficiente para resolver una correcta iluminación en invierno, digamos, con el sol bajo que puede entrar hasta aquí dentro, y en verano con el sol alto genera al mediodía la protección, la genera el alero, y a la tarde cuando el sol viene desde este lado del oeste, la genera el postigo abierto. Acá vemos un poco tecnológicamente cómo la construcción de mampostería original, la conformación aquí en la terraza de una losa liviana de tipo de chapa colaborante, y un sistema de steel frame que conforma una cubierta, canaleta y el alero que conforma este dispositivo, digamos, de relación entre el interior y el exterior. Ahí vemos un poco esta situación del postigo cerrado y el postigo abierto. Sobre la estructura, digamos, toda la planta alta entonces se montó con una estructura liviana de perfilería de acero, de perfiles galvanizados, y el sector exterior sobre una chapa. Estos perfiles fueron colocados cada 40 centímetros, y luego en el exterior sobre una chapa se vuelca una malla de repartición de acero tipo cima, y un hormigón de compresión de 7-8 centímetros, aislación que ya se hizo con pendiente, y sobre eso una aislación hidrófuga de membrana geotextil, y sobre eso separadores plásticos y el piso de baldosa flotante. Y en el interior, una estructura en el otro sentido, fenólico, piso de madera. Eso fue conformando. Hay una serie de detalles que fueron varios tipos de detalles para conformar cada uno de los pliegues de chapa que iba tomando cada una de las terminaciones para que siempre el espesor se vea muy fino. Acá se ve alguna imagen de esta doble tecnología entre el mampuesto original y esta losa. En algunos lugares se demolió el techo existente, pero en la mayoría de la casa quedó como un doble techo entre la bovedilla original y el techo losa nuevo. Un poco estas dobles tecnologías, ¿no? Entre estar incorporando, haciendo algunas vigas de refuerzo en los mampuestos originales, y la tecnología liviana de la losa aquí con chapa de losa colaborante, la estructura de steel frame y el fenólico con piso de madera en el interior. Una taxonométrica que muestra un poco esos componentes. Y ahora una especie de visita de recorrido por la obra, y vemos cómo de la obra terminada, todavía estaba el cartel, pero la fachada se decidió no tocar. En ese sentido, la fachada se trabajó más con una idea de la escenografía que tiene que ver con la conformación del entorno del barrio, el volumen nuevo retirado que apenas ya en la vereda de enfrente apenas se ve. Esta situación en la terraza donde el postigo ya abierto en este caso conforma este nuevo plano que está aquí afuera, y es una especie de fachada con espesor que produce la sombra que se ve por ahí.
esta relación entre el volumen nuevo y la conformación del patio, la restauración de mosaicos calcáreos, la fabricación de mosaicos calcáreos nuevos, que en ese caso todos los nuevos se hicieron en una fábrica artesanal que hay en Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. Los mosaicos originales algunas veces quedaron puestos en su sitio y se pulieron, y otras veces se quitaron de algún lugar que se demolió y se reutilizaron en otro sitio. Y el criterio fue, todos los calcáreos originales eran con dibujos complejos que van generando tramas que hacen perder como la junta, y los calcáreos que eran nuevos se colocaron lisos, digamos, como una diferenciación entre lo que era original y lo que se incorporó en este momento, y también resolviendo cuestiones de economía. Los interiores aquí vacíos, las puertas restauradas, pintadas. Estos rosetones, por ejemplo, se cortaron del cielorraso original, se copiaron los cielorrasos, la verdad que solo en los dos ambientes de los escritorios pudimos mantenerlos, en el resto hubo que rehacerlos. Entonces se hizo con un yesero, y ese yesero copió las molduras existentes y las volvió a hacer. Estos pequeños rosetones que estaban en el cielorraso se cortaban, se guardaban y luego se volvían a colocar en el nuevo cielorraso. Lo mismo con los rosetones de las lámparas, y después también la reutilización de los tirantes de pinotea de las bovedillas que se demolieron en la parte posterior, se reutilizaron para hacer la escalera y otro tipo de muebles, y también muebles en la cocina, en otros lugares, como el mueble de cocina que está ahí atrás. Y el jardín como un lugar de una pileta trabajada más como una idea de estanque, que de alguna manera se perdiera en esta vegetación del jardín muy natural, que es lo que crece en la propia tierra de la zona. Hay muy pocas plantas de estas que fueron plantadas, el resto son las que fueron naciendo por sí mismas. La situación en la planta alta, con paso. Y esta foto me interesa mucho de cómo en esta situación de una vivienda individual pero urbana que apuesta a vivir en el contexto de la ciudad, en ese contexto de la trama densa de San Telmo, Barracas, Constitución, ¿no? Apostando por una vida urbana, pero también teniendo la posibilidad en este caso de mantener las condiciones de exterior, de jardín, de pileta que puede tener una casa suburbana, y sin por ello perder nada. Y por otro lado, en esta foto de la terraza, donde esta medianera, que es la medianera del vecino que está más allá, que tiene su enredadera verde de tipo ampelopsis, y cómo el espacio, digamos, de esta, ¿no? El lote del proyecto termina acá, pero en realidad el espacio de la terraza es el espacio urbano que se va conformando entre las diferentes espacios ¿no? Esta vista hacia el Río de la Plata, y ver este perfil urbano, digamos, entre algún edificio más alto que aparece por allá, los techos, pero como en esta terraza, esto es el edificio de la fachada de la vereda de enfrente de la calle, pero allá aparece el fondo ya de un lote que está mucho más atrás, y como este collage urbano entre el nuevo volumen bastante abstracto y todas estas arquitecturas que van poniendo diferentes tiempos, pero también, no sé, o el tiempo que aparece acá por la naturaleza en cuanto al verano, invierno, otoño, y esta enredadera que va cambiando de color, y la apropiación y la convivencia, digamos, de incorporar como ese espacio urbano, y donde el límite del terreno del 8,66 o 10 metros en este caso se diluye. Y acá esto es una pequeña secuencia que muestra cómo abre y cierra este postigo. Y para terminar este proyecto, bueno, de vuelta a esta imagen, ¿no? Que muestra la obra aquí.
en este contexto de la densidad, de una densidad baja, pero densa finalmente también, y en ese contexto de la vida urbana, y que me parece como una situación muy deseable. O sea, la casa aquí, en el contexto, ¿no? Allá está la autopista que va hacia el sur, la estación acá de Constitución. eh, Bueno, no sé si vamos bien hasta ahí. Perfecto, Ignacio. Si, pues si no parece que estoy solo, no escucho ni una voz, nada. Ignacio, una curiosidad antes que pases al edificio donado. En la exonometría se veían unos rectángulos en la cubierta. ¿Qué era eso? Ah, bueno, el proyecto tuvo bueno, está lejos la zona, vuelvo igual. Cuando quieran, sí, interrumpan y pregunten así, sin problemas, si vamos. Está acá también en la planta de techos. El proyecto tiene algunas cuestiones en las instalaciones también para mejorar la producción de energía. Entonces tiene 20 paneles solares que generan 5 kilowatts de energía eléctrica, que están colocados, hoy en día empieza a ser bastante, los paneles han mejorado mucho su costo, y en este caso se decidió hacer esta instalación sin baterías. Entonces es un sistema de 20 colectores que se conectan a la red, con lo cual estos colectores alimentan toda la casa, y cuando la casa no tiene consumo lo vuelca a la red y está aportando a la red. Y eso genera tener que cambiar el medidor eléctrico por un medidor de doble, que puede medir lo que entra y lo que sale de energía con la red. Y eso está en un proceso de que creo que todavía no se lo están pagando, pero en algún momento la empresa va a tener que empezar a pagar esa energía que la casa aporta a la red, la que no usa. Y mientras tanto, durante el día se va a alimentar con su propia energía. La que no consuma la va a volcar a la red, y lo que use durante la noche va a compensar lo que está volcando durante el día a la red. Y después aquí hay un termo solar que lo que produce es un precalentamiento del agua. Entonces el sistema sanitario, la calefacción está conformada por un sistema de caldera y radiadores. Aire acondicionado tiene solo un equipo multi-split con aire en los dormitorios, por las dudas que fuera necesario, se decidió dejarlo previsto. Después abajo no hay aire acondicionado. Y el agua caliente funciona también con la caldera. Entonces, este sistema de termosolar térmico tiene la serpentina y un pequeño tanque de almacenamiento aquí en la cubierta. Luego va al lavadero, que está aquí, y ahí que está acá. Y ahí en el lavadero está la caldera y un boiler. O sea que ese agua precalentada llega al boiler y se almacena acá en el boiler, que es un tanque, digamos, térmico. Y el agua del boiler va a la caldera. La caldera, según la temperatura con la que reciba el agua, la calienta más o menos, y ahí sale tanto para los radiadores o como para la agua caliente. Bueno, y ahora estaríamos pasando a esta segunda escala. Esto es en la otra punta de la ciudad, hacia el norte. Recién en la Casa de Tacuarí estamos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y acá este lote en la avenida Donado, que es una avenida que se produjo en los años 70, donde se demolió, se expropió y se demolió para hacer una autopista que iba a ir por acá, que luego nunca se concretó. Entonces, por eso esta manzana está recortada.
Y este lote está acá a 5 o 6 cuadras de este nudo, que es el nudo de la avenida General Paz y la autopista Panamericana. O sea, son dos autopistas. Todo el tráfico de la entrada desde el norte a la ciudad se produce por este lugar y desde el oeste por la autopista General Paz. Esto es el shopping, o sea, esto es una zona que se ha conformado en ciertos servicios a escala como metropolitana, entonces hay una serie de torres de oficinas terciarias que se han plantado por aquí. Aquí está la fábrica de Philips y por acá está el Shopping Dot, y es bueno, un centro ahí que funciona más con la escala de la autopista. Y este lote es un lote de 8,66 por 40 metros, con una zonificación que hasta el año pasado se llamaba R2B1, que es lo que ha generado una tipología que desde el principio del 2000 hacia esta parte ha generado una cantidad de proyectos, a mi entender, muy interesantes en la ciudad de Buenos Aires, de esta escala del R2B1, que es una escala de planta baja y 4 pisos, que permite una circulación por escalera abierta o con un ascensor hidráulico, pero con espacios abiertos para la circulación, que no necesita todavía conformar caja de escalera para la escalera de escape. Y bueno, creo que estos proyectos fueron producto un poco de esta pequeña escala donde muchos estudios con algunos inversores han desarrollado muchos edificios de este tipo. En este caso igual es un desarrollador que hace el proyecto, que es Edfan Desarrollos. De vuelta acá, en este caso lo voy a contar casi como una recorrida de visita a obra, ya que también me comentaba Marcelo que venían haciendo estos últimos años las visitas a obra a Buenos Aires, donde recorrían obras, y que ahora no, este año por el tema de la pandemia no pudieron hacer. Bueno, esto plantea hacer un poco esta visita. Entonces, el edificio es este frente acá, con una planta baja, 3 pisos y un 4.º piso retirado. Y bueno, se da en este contexto de unas manzanas de mucha diversidad, ¿no? Donde el código hace muchos años que tiene esta altura, ahora el código se cambió y sigue manteniendo la misma altura, pero bueno, la consolidación de la manzana en estos bordes de la ciudad es mucho más lenta que, por ejemplo, en lugares como Palermo, donde generalmente una manzana ya están consolidadas a la altura máxima que el código de planeamiento permite construir. Entonces acá nos acercamos a ese acceso de una planta baja de 2,10 metros, bajita, en la que se produce la entrada, la escalera, una cochera aquí, una sala de tanques, un pequeño fondo libre y la escalera que va a organizar el edificio. Entonces es una estructura de hormigón armado independiente, mampostería, en donde un poco la cualidad es generar una situación de entrada, digamos, a cada unidad a partir de este patio, que tiene un árbol de un álamo plantado ahí. Esto tiene 3 metros por 4 y pico, que genera un patio con una vista. Todavía el vecino no está construido, entonces por ahora esto tiene una vista. Y ahora el nuevo código hace que cuando el vecino proyecte aquí, este patio lo va a tener que repetir, con lo cual se va a generar una mancomunación, digamos, de este espacio de circulación. Entonces el proyecto se organiza con unas unidades dentro de todo muy pequeñas, medias, un departamento de monoambiente, digamos, de una unidad tipo estudio, monoambiente hacia el frente, que conforman 2 unidades, y hacia el contrafrente una unidad más grande que tiene el ancho completo del lote, con un balcón corrido. Y en el frente esta idea de tomar un balcón interior que se arma hacia adentro, que de alguna manera empieza a conformar dentro de ese espacio muy pequeño un ambiente más que es exterior, que va a tener plantas y que a la vez define como una zona o una zona de otra, ¿no? Pero bueno, en este caso equipado como aquí con la zona de dormir y una zona de estar. Y bueno, sigo pasando. Entonces,
este sistema de circulación, el hormigón visto, la mampostería, la circulación, una paleta de materiales reducidas a trabajar con la estructura de hormigón en losas a la vista, las mamposterías con un revestimiento de un color o un ocre, y un piso que es cementicio, que va a tanto manejar los espacios, digamos, de circulación exterior, como entrar sin solución de continuidad hacia el interior, ¿no? Manejando durante toda la planta un solo material. ¿No? Ahí estamos viendo un poco entonces un recorrido por este sector. Esta es la planta del segundo piso, entonces el primer, segundo y tercer piso son iguales. Y ahí entramos a una unidad aquí hacia el frente. Entonces la unidad es este espacio único, este ancho es de 4 metros. Entonces de 4 metros permite tener este balcón hacia adentro con esta medida acá de aproximadamente unos 3 metros, ¿no? Y ese balcón que empieza a estar ahí, que conforma una relación muy distinta al balcón corrido. Entonces, esta unidad para mí genera ahí una situación de este pequeño microambiente dentro del monoambiente, que a la vez genera sus dos subespacios y va conformando una organización para el habitar. Y esta unidad aquí en el contrafrente, donde también se entra, tiene su sector de cocina, baño, un pequeño armario. Y esta unidad, que tendría la superficie para ser una unidad de un ambiente más un dormitorio cerrado, decidimos dejarla abierta y eventualmente, si alguien la quiere cerrar, la cierra, pero finalmente un espacio reducido y donde va a vivir una pareja, una persona sola, una pareja sin hijos. Un mueble pretende generar la división para sectorizar el uso a partir del equipamiento y no del tabique o de la pared, y poder lograr la carpintería de punta a punta. Entonces, un poco esta situación, el bajo losa que resuelve los sanitarios, el ambiente principal que toma la altura de 260 y el balcón corrido que acompaña, digamos, el espacio. Esto es mirando hacia el otro lado, entonces el sector para la cama, el placar, el baño, la puerta de entrada, ¿no? Hay una columna metálica, el sistema es un poco mixto y en el sentido de que para no apareciera un apoyo intermedio, esta losa es una losa que tiene esta viga, y en esta medianera, pero en este lado no tiene viga y tiene acá un capitel invertido con una columna metálica. Ahí vemos el capitel invertido y la columna metálica. Y el cuarto piso, que toma el retiro que propone el Código de Planeamiento. Entonces ese retiro lo hacemos un poco más profundo y se repite la unidad posterior en el frente. Y finalmente una terraza que es accesible solo para usos. Este sector pertenece a la unidad funcional de abajo, una sala de máquinas, el patio y una sala, un solarium, digamos. Y de vuelta me parece interesante esta imagen para de pensar este proyecto en ese contexto urbano de mixturas de códigos, de mixturas de arquitecturas, de épocas, ¿no? Estas torres oficinas que son del estudio Solsona, que están ahí atrás del Shopping Dot, esta obra que está sobre la fábrica de Philips, que es una obra de... no me sale el nombre ahora. Estos conjuntos residenciales más de los años 70. Y este corte que muestra un poco este apilamiento, ¿no? Y la estructura de hormigón con una transición de apeo en el primer piso para poder correr la estructura del centro de la planta hacia el borde, y esta estructura que va coordinándose con las instalaciones y logrando diferentes alturas entre palier, sector de servicio, baño, cocina y ambiente principal, balcón.
Y un poco esta lógica que tiene que ver con poder dibujar también la construcción de la fachada, la construcción del volumen. Y acá me interesa traer a colación una definición que la tomé del profesor Gustavo Carabajal, que es profesor en Rosario, que él habla analizando quizás arquitectura moderna, pero de la sombra corta y la sombra profunda, ¿no? La sombra corta y la sombra profunda, y ese concepto de ver la sombra y el trabajo en la fachada, que se lo escuché después de haber ya terminado el proyecto de esta obra, pero di hincapié a reverla con otra forma, ¿no? Y ahora entender esta idea de cómo esta fachada va generando estas sombras profundas en los balcones hundidos, ¿no? Que son estas que están aquí, y la sombra corta que está generada por un perfil que termina de revestir toda la fachada y que tapa la aislación hidrófuga continua del balcón. Y en la fachada posterior lo mismo, la banda que cubre la aislación, perfil de aluminio que hace la sombra corta y la sombra profunda del balcón, ¿no? Y como poco aparece ahí, la sombra corta y esa sombra profunda del balcón. Y esta fachada de aluminio entonces que recubre el hormigón y que se posa, digamos, sobre la estructura, conformando el cerramiento, conformando la expresión del edificio, trabajando sus sombras, trabajando su alivianamiento, pero a la vez resolviendo un tema técnico como es, ¿no?, la sombra corta de nuevo ahí, la sombra profunda, la aislación hidrófuga que viene y da la vuelta hasta ahí abajo, ¿no? Esta situación que tenemos acá, cómo la aislación llega hasta ahí, hasta la carpintería y la pieza de aluminio que genera esta forma, tiene una leve pendiente hacia afuera para que el agua pueda caer, y la aislación hidrófuga que se hizo con una aislación líquida de PVC. Estas son fotografías de Javier Agustín Rojas, las que vimos antes también, y algunas de Albano García en Tracuarí, y acá en Donado de Javier Agustín Rojas, las lindísimas fotos que sacaron muy temprano en la mañana. De nuevo la axonométrica, que es un dibujo que nos interesa para entender el proyecto en este contexto. Lamentablemente el edificio de al lado, que es un edificio nuevo, luego hizo un edificio que se hizo después, que hace todo un aterrazamiento, entonces no construye la línea oficial. O sea, a nosotros nos interesaba en este código era poder construir la manzana en su línea oficial, porque este edificio vecino que se retira empieza a dejar desnuda la medianía. Vemos este trabajo, digamos, de la capa de protección, las sombras. Y para terminar, ahí sí, esta imagen que de vuelta pone al edificio en este contexto urbano, ¿no? Esta foto que se sacó de un edificio alto, un edificio más bien como este, que está acá donde estamos parados, y desde la terraza, esta foto tomada del contrafrente, donde se ve esta liviandad, esta fachada que es casi de vidrio, pero a la vez está protegida del sol por la profundidad del balcón corrido, y entender la obra, digamos, en este contexto, de este collage urbano que es como es nuestra ciudad. Bueno, y por último, este edificio que está en proyecto, en la calle Moreno, que es un edificio de otra escala, un poco más grande, es un lote que tiene 25 metros por 50 casi. Ya es con el código nuevo de la ciudad, es unidad de sustentabilidad de altura alta, se llama.
que propone 7 pisos en el frente más 2 retiros. Entonces es un proyecto que quizás, como charlábamos antes de empezar la teleconferencia, es un proyecto, digamos, de arquitectura de mercado que es muy riguroso en la conformación de manejar las superficies, de la cantidad de tipologías, del rendimiento de las circulaciones en relación a las unidades, a las superficies de unidades construidas y vendibles, y que conforma un proyecto que está inserto en toda la lógica de una arquitectura comercial que tiene que responder a esas cuestiones, y que también busca en pequeños elementos tectónicos que no superen el costo, un trabajo arquitectónico que pretende buscar un cierto nivel de calidad arquitectónica. En ese caso, este es un edificio compacto que tiene un patio que conforma espacio urbano en el centro, que se arma con un núcleo por aquí. De vuelta, esto es una maqueta que es una... Trabajamos mucho con maquetas, históricamente con maquetas de madera balsa, y este fue uno de nuestros primeros trabajos que hemos hecho maquetas en 3D. O sea que se ha construido la volumetría 3D y luego la impresora la produce. Y bueno, trabajando también en lo que es entender este contexto de una manzana que no está consolidada y que va a llevar un tiempo poder consolidarse. Entonces el edificio genera una planta, en este caso el trabajo está producido a partir de esta conformación de la estructura, que tiene que ver con el módulo de vivienda y que tiene que ver con el módulo de la estructura, el módulo de entonces la construcción de este entretejido entre la columna, tabique y el espesor de la losa, pero que empiezan a tener una separación. Entonces la columna tabique está por delante, la losa se retranca un poco, después viene una baranda muy liviana y el cerramiento que retoma quizás de la obra de Donado, este balcón o espacio exterior dentro del interior. Eso conforma una estructura. Ahí se ve el patio en sus 2 secciones. Tiene un retiro en los últimos 2 pisos. Entonces una planta baja que accede por acá, que tiene unos usos comerciales que se empiezan de alguna manera a integrar a la vida de la calle. Un subsuelo con 2 estacionamientos, unos servicios, la recuperación de todo el fondo de manzana como jardín, pileta, un uso común de piscina, solarium, jardín, huerta urbana, algunas zonas de estar, un uso de usos múltiples con algunos servicios complementarios. Bueno, el problema que tiene este tipo de edificios, que es coordinar la estructura del módulo de vivienda con el módulo de autos, entonces, bueno, requiere una estructura de transición, porque la vivienda tiene un módulo muy preciso que no coincide con el módulo del auto, y un sistema de armado de unidades hacia el frente y hacia el contrafrente, que a veces puede producir algunas unidades más grandes, como estas que están aquí, o unidades pequeñas que luego podrán unirse para conformar otro tipo de unidades. En este patio, al principio, algún espacio común, y luego unos pequeños estudios, y luego vienen los retiros con unas terrazas y unas unidades en dúplex en las plantas altas, y luego la cubierta verde que cierra, digamos, por completo el edificio, con un uso común, con terraza jardín. Un poco de nuevo en la manzana, la conformación de un edificio que está inserto en este tejido, que por un momento va a estar desnuda las medianeras, pero que luego va a ser solo frente y contrafrente. Entonces, bueno, trabajar de una manera económica la medianera para continuar con ciertas líneas y el diseño, con algo que luego va a ser cubierto. Y un poco esta imagen muestra, creo, esta idea de trabajo entre materialidad del hormigón armado, estructura,
pero a la vez la estructura de orden, digamos, de modulación y de grilla, de conformación de la unidad mínima, que luego puede ampliarse, y cómo la conformación de esa unidad mínima produce esta grilla constructiva, pero a la vez compositiva del proyecto, que va generando estos pequeños desfasajes con esta sombra profunda, con esta sombra corta, con esta sombra mucho más corta, que es la de la columna sobre el canto de la losa, y ese tejido de sombras. Y estas unidades arriba especiales que tienen las terrazas con un perfil que cierra por ahí, unos toldos romanos que terminan de dar una protección a esa terraza. Como la fachada posterior tiene el mismo trabajo, un poco estas unidades que vuelven a tener como en otra proporción, pero este pequeño espacio exterior con plantas que generan dentro del ambiente otro subambiente, y nuevamente esta conformación del escantillón o del corte, digamos, de sección de fachada, con este estudio de filos, de sombras y de composición. Y de vuelta a esta imagen que toma, me gusta el contraste entre esta arquitectura y esta arquitectura que está enfrente, con este edificio neoclásico que contrasta y que va conformando este patchwork urbano de texturas, arquitecturas y usos que va conformando, digamos, la ciudad, y el uso en planta baja, comercial, que me parece importante, que nos encantaría que estos sean unos cafés, unos lugares con activación pública y que generen mucha interacción entre lo público y lo privado. Y a modo de cierre o epílogo, esta idea de Alvaralto, escrito en 1925, que dice: el único mandamiento real del arte constructivo es construye con naturalidad, relajado. No hagas nada sin un sentido. Todo lo superfluo con el tiempo se vuelve feo. Y esta idea de lo superfluo con el tiempo, de que se vuelve feo, digamos, lo estuve discutiendo hace poco con Pedro Libni, un arquitecto amigo en Montevideo, y me parece interesante entender esta idea de construir con sentido, ¿no? Entendiendo que lo superfluo y que lo necesario, que lo necesario también a veces incluye lo superfluo. Y creo que también cierta idea de vuelta, cierta idea de belleza como idea de algo superfluo que quizás alguien podría pensar que no es necesario para vivir o para construir la ciudad, y yo creo que sí. Y creo que los seres humanos creemos que sí, y que digamos, también la belleza es un material de construcción, y yo la encuentro en construir con un lenguaje sin concesiones, un lenguaje abstracto que tiene que ver con temas constructivos, con temas estructurales, con temas de orden que tienen que ver con la estructura, etcétera, etcétera. Y también volver a esta frase de Valiero de la belleza de lo necesario y nada más. Así que bueno, con eso creo que doy por cerrada la charla y podemos conversar o hacer preguntas. Muy buena charla, Ignacio, y excelente obra. Muchísimas gracias realmente por acercarla y mostrárnosla. Podemos charlar mientras el que quiera, alumnos, docentes, pueden preguntar. Está abierto el micrófono. ¿Puedo descompartir mi pantalla o la dejo? Sí, dale, así nos ves y es más. Es todo un tema ese de no ver las caras de los otros. Necesita todo un aprendizaje. Uno se siente solo en la nave espacial Sputnik mientras con la pantalla y uno no tiene conciencia del público. Nos cuesta a todos eso. O sea. No sé si se cortó, ¿viste? Por ahí se cortó al minuto 10 y uno siguió 2 horas. No, realmente se sintió bien, perfecto, fantástica tu. Ahí, el año pasado, a propósito de que vos hablabas, incluso tenés muchas referencias como muy cercanas, Desplas, amigos, arquitectos y cierta lógica de escuela, ¿no? Siempre hablamos que Córdoba a veces está alejada de la escuela, de ciertas escuelas muy fundantes en Sudamérica,
de las cuales claramente la Escuela del Río de la Plata, que nosotros la centramos entre Buenos Aires y Montevideo, ¿no? O sea, participan de alguna especie de región de arquitecturas y de prácticas similares, o la de San Pablo, que también nosotros recurrimos muchísimo como referencias, ¿no? Donde la modernidad se hizo fuerte. Por ahí Córdoba tiene como un extrañamiento de la modernidad, entonces, ¿no? Hay una cosa geográfica e histórica de aislamiento en algún sentido del tiempo moderno que ya es parte de la cultura local, entonces siempre hay como una tensión en ese punto. Pero volviendo a la charla tuya, ¿cómo ves esta situación de escuela? Estuvimos hablando previamente de ciertas referencias, ¿cómo se va incorporando ese legado en un pensamiento contemporáneo de la arquitectura y la arquitectura en relación a la ciudad, que fue permanente en tu charla? ¿Qué cosas reconoces de ese legado, si lo ves así, o en una de esas lo ves de otra manera? Sí, me parece que es algo que hay que construir, que estamos construyendo y que hay que trabajar para construir también. A priori uno parecería a veces que sí, que la escuela de San Pablo, ¿no? Tiene esta cuestión como muy, muy arraigada y muy, muy, muy consolidada, ¿no? En Buenos Aires a veces tampoco creemos que esto sea tan así, o sea, no, pensamos como ustedes en Córdoba, digamos, que no hay que Buenos Aires no tiene como esa... Y yo creo que quizás generacionalmente en este momento, por ahí siento que unas generaciones anteriores a nosotros estaban muy, muy peleados con ciertas precedencias. Y me parece que quizás generacionalmente me parece que se está volviendo a generar esa relación con una continuidad, digamos. Y a mí me parece que tenemos que, por lo menos en el taller, en FADO, estamos trabajando en tratar de generar esa continuidad con las precedencias, digamos, ¿no? Con otros arquitectos que nos han precedido y de los cuales poder generar una continuidad. Por eso ahí también hacía mención al principio, ¿no? de esa posibilidad. Y por otro lado, creo que hoy, como arquitectura contemporánea, hoy uno tiene... Yo pensaba en eso hoy también cuando terminaba de configurar la charla, y me parece que por un lado está esta cuestión de escuela, y por otro lado, para mí hay algo interesante que se produce a partir después de los años 90, a partir de las nuevas formas de comunicación y de manejo de la información, que también nos pueden quizás conectar con el mundo de otra manera, ¿no? Entonces, particularmente a mí me interesa hoy, o como proyecto en la continuidad de la oficina, y también en el ámbito académico, lograr como un equilibrio entre poder profundizar en nuestras raíces de la cultura arquitectónica local, y un poco el Lambda creo que es parte de eso, incluso puesto de ese valor de la técnica y de la arquitectura como construcción, pero arquitectura como construcción del objeto, de lo material de la estructura, y también como construcción de la ciudad, digamos. Y por otro lado hay una oportunidad hoy también de uno también posicionarse y ver con quién quiere dialogar de manera internacional, no sé, con quién, ¿no? Como de Places, no sé, entonces por un lado creo que entra, que quizás de Places me interesa mucho más el libro que por ahí su obra, y de otros me interesa la obra, y por ahí no hay obra escrita, pero creo que por lo menos en mi formación siento esa situación, como una vinculación con ciertas arquitecturas locales, y yo tengo interés en poder contribuir a formalizar o a profundizar o a consolidar esta idea de una escuela de Buenos Aires. Me gustaría que eso se pueda producir con mayor fortaleza
rigor y consolidación. Y por otro lado, creo que es un momento que en la conformación de la práctica, pero también en la conformación de la docencia, en la conformación de cada estudiante, creo que también tiene que poder lograr eso, ¿no? Ver cómo vincularse con, o sea, seguramente en Córdoba también hay alguien con quien vincular y cómo construir algo más débil, más fuerte, pero construir desde ahí, y por otro lado, vincularse hoy también en esta otra situación que no tiene ni tiempo ni espacio, ¿no? Que es esta simultaneidad que produce esto que estamos viviendo ahora, que ustedes están en Córdoba y yo estoy hablando acá en Buenos Aires, pero que la semana que viene podemos estar hablando con alguien que está en otro lugar, mucho más alejado, ¿no? Y como este vínculo de la información hoy nos vincula con en esos dos órdenes, digamos. Como un orden temporal podría ser y local, y un orden presente y más global. Bien. Una pequeña observación. Sí. Me parece muy interesante. Aparte, Ignacio, después vamos a pasar a privado, como dicen los periodistas, y vamos a ver un poco más en detalle la obra que acabas de pasar, que me parece más que interesante. Una pequeña observación, tal vez es la antigua disputa entre la provincia y la capital. No lo digo por Argentina, lo digo en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí. En España pasa algo parecido con Madrid y Barcelona, salvando distancia, no estoy comparando Córdoba con Barcelona y ustedes con Madrid. Las capitales siempre tienen la oportunidad de construir monumentalidad, o sea, edificios realmente importantes, institucionales, y las ciudades de provincia les queda como, digamos, oportunidad construir en el tejido y con comitencias privadas. Tal vez ahí se pueda dirimir un poco la distancia, una de las distancias conceptuales entre la capital y Rosario y Córdoba, por ejemplo, ¿no? Córdoba y Rosario se construyen básicamente con acciones individuales de mayor o menor fortuna. En Buenos Aires han tenido la fortuna de ser capital y tener mucho más capital, digamos, en términos económicos. Ese es un tema. Y por otro lado, precisamente esa escala menor y de comitencias muy preocupadas por el rendimiento, por la performance económica, como es el caso de Córdoba, hace que el mercado paute de una manera muy importante la forma arquitectónica. Yo digo que en una ciudad enorme, una megalópolis como Buenos Aires, las acciones individuales son difícilmente observables. Y eso es lo que me interesa particularmente de tu obra y de algunos de los amigos que nos han visitado virtualmente en los últimos tiempos. O sea, son arquitecturas más preocupados por el tejido, por el diálogo interno de sus distintos elementos y sistemas, subsistemas. En Córdoba, la obra privada es muy emergente y por lo tanto está conferida. Acá voy a robar algunos conceptos del Pancho Liernur, ¿no? La forma arquitectónica está fuertemente pautada por el mercado, o sea que tiene que haber una emergencia formal para mostrar de que este producto se vende por sobre el que está al lado. En el caso de una pieza, de una escala, de una ciudad, de una escala como la de Buenos Aires, ya la emergencia prácticamente es imposible, o sea que es muy difícil que algo se destaque del resto, porque es tan enorme la masa, además de una masa plana, que es muy difícil tener perspectiva y tener reconocimientos rápidos de la forma arquitectónica. Me parece que por ese lado puede venir un poco, tal vez, la alarma o la sorpresa de Cristian, ¿no? En este tema de que, bueno, la escuela rioplatense es un poco más serena, si se quiere, más preocupada por la elaboración interna del proyecto, y no, en el caso nuestro pareciera ser que somos más corbicerianos, que nos interesa más la forma bañada por la luz del sol. Bueno, quedo te comprometo para que nos vinculemos epistolarmente y después nos crucemos alguna información. Perfecto, encantado. Para mí me gustaría también conocer lo que hacen en el área de tecnología en la universidad y ver posibles vínculos. Sí, yo hoy en Buenos Aires parecería que igual las posibilidades de la matrícula están, o todos estos últimos 20 años o 30 años, mucho más ligados a la obra privada, a la vivienda, y son casos muy, muy
muy puntuales lo que han podido hacer esa obra singular, no sé, como pensar nuestro decano Ferrari con el Centro Cultural de Kirchner, ¿no? Pero después hay una gran, digamos, la arquitectura en Argentina y en Buenos Aires me parece que tiene su motor en la vivienda y en los trabajos privados, ¿no? Y la arquitectura pública tiene pequeños momentos, sus pequeños lugares, no sé. En la ciudad de Buenos Aires han hecho en esta gestión anterior una cantidad de obras muy interesantes para la Villa Olímpica, o por esas cuestiones algunas se resolvieron por concurso, otras dentro del equipo, dentro de un muy buen equipo que se armó dentro de la municipalidad. Pero en general nuestras posibilidades están en ese marco. Ahora a mí me parece que igual ahí hay una posibilidad muy interesante que también creo que tiene que ver con lo que charlamos al principio, antes de empezar la charla, ¿no? De en estas obras privadas que tienen que cumplir con un montón de condicionantes muy rígidos y estrictos para que puedan finalmente ser, cómo encontrar ahí igual un tema de valor arquitectónico, y creo que el promedio de obras que tiene la ciudad podría ser mejor si los arquitectos tuvieran más... Ignacio, voy a hacer de vocero, Sí, de preguntas de alumnos. perfecto. Te voy a leer directamente dos y Sí. vos contestarlo en el orden que quieras. Martín Lunas dice: buenas tardes, Ignacio, saludarte antes que nada. Es interesante el concepto inicial de la técnica y poniéndola en paralelo a la ergonomía, la cual dice que es la máquina adaptándose a la persona. Es interesante ver en tu obra el cómo aprovechás la materialidad integrando las sombras como parte de esa técnica. Mi pregunta es si justamente usás esos recursos con el objetivo de conformar también cada sector y cada uso, es decir, como herramienta para sectorizar e ir marcando todo lo que puede. Y Tomás Ravellini dice: antes que nada, muy buena obra. Quería preguntarte sobre el segundo proyecto que mostraste, cómo se trabaja la protección del asoleamiento en la fachada, ya que tiene grandes planos vidriados y no bifiltros ni aleros. Y Martín Luna, quien formulaba la primera pregunta, dice: vuelvo a preguntar porque se cortó la pregunta anterior. Mi pregunta es si justamente usás esos recursos de la sombra con el objetivo de conformar también cada sector y cada uso, es decir, como herramienta para sectorizar e ir marcando lo que puede llegar a ocurrir en esos interiores. Bueno, no sé si se entendió la pregunta. Bueno, respondo primero la segunda. En cuanto al edificio de Donado y la protección solar, está un poco desprotegido quizás. La orientación ahí es este-oeste, del frente y del contrafrente. En el oeste ya el sol está un poco bajo y tiene la profundidad, digamos, del balcón. Y en el frente del este tiene un árbol adelante, digamos, de hoja caduca, que las fotos están sacadas en invierno, en septiembre, por ahí, antes de que salgan las hojas. O sea que la única protección que tiene ahí es el árbol que está en la... Hay dos árboles que están en la vereda. De todas maneras, es un tema que siempre en la obra nos preocupa trabajar, pero en este caso había previsto ahí una posibilidad de toldos que finalmente no se hicieron por un tema de costo. Así que la protección está un poco librada al árbol y las hojas caducas, que generan una cierta protección, y después están solamente manejados con las cortinas interiores, pero que no cortan el posible efecto invernadero. Y con respecto a la otra pregunta, creo que, no sé si la entendí también, pero esta relación entre estructura, forma, programa, me parece que lo que buscamos hacer es generar
una volumetría tal que dé cuenta de una totalidad, pero que finalmente va atendiendo a no sé si respondo con esto a la pregunta, pero es lo que el proyecto intenta, a partir de una consolidación, de un orden general, lograr una totalidad que a la vez dé respuestas razonables y funcionales a cada una de las partes, ¿no? Pero digamos, siempre un proyecto va a tener esta tensión entre la vocación o la resolución de las partes y lo que cada fragmento puede pretender como solución aislada, y la solución integral de un edificio, que yo entiendo que no es una sumatoria de soluciones aisladas, sino que están inmersas en la construcción de una totalidad. La construcción de una totalidad como sistema y la construcción de una totalidad como sistema estético también. Había algunos alumnos que estaban impactados por esa especie de discurso inverso del elogio de la sombra, esa cosa como oriental. Hay un librito del año 33, creo que se llama El elogio de la sombra. Sí, lo conozco, muy lindo librito. Sobre este comentario que te hiciste de Carabajal, de la sombra larga y la sombra corta del movimiento moderno. Sí. Como todo un lenguaje que justamente me imagino expresa esta honestidad entre la estructura, la organización de los sistemas, programas, etc. Yo te quería... Sí, también en la arquitectura moderna, esta arquitectura moderna porteña y la que vimos también en Rosario con Carabajal, trabaja con un sistema compositivo donde los sistemas constructivos están al orden también de una construcción visual, digamos, y que también esa construcción de la sombra tiene que ver con generar a veces situaciones de alivianar entonces hay una tensión también ahí entre el sistema estructural y de cerramiento y cómo ese sistema estructural y de cerramiento se muestra en relación de generar algunas cuestiones más conceptuales, como más de liviandad o mostrar más pesadez, o si la columna, si la losa se corre 10 centímetros para adentro, se remarca la vertical, como yo estaba haciendo Moreno en el proyecto. Si la losa está a filo, se remarcaría más la trama como del mismo sistema, ¿no? Entonces, esos pequeños movimientos de sombra que finalmente a la estructura estática no le hace una diferencia, porque no cambia, el funcionamiento sigue siendo el mismo, a la construcción de finalmente cómo ese edificio se muestra, esos pequeños márgenes de trabajo producen determinados efectos, digamos, y eso también es una manipulación del proyecto. Claro. Hay una circunstancia, vos lo nombraste hace un rato, y siempre ha sido con la mayoría de los invitados tienen obra en esa escala intermedia que siempre estamos convencidos de que ha sido como el laboratorio último en Argentina más interesante sobre vivienda colectiva, que se refiere a los edificios de 4 plantas, lo que se denominó publicitariamente como PH porteño, y a veces mucho más que en las torres de gran altura o los edificios de gran porte. ¿Cómo crees que a la luz de todo lo que está pasando se valoriza esta cuestión tipológica que tienen generalmente esos PH, en el sentido de que hay como una suerte de mediación o degradación de los espacios más públicos urbanos de la ciudad por zonas intermedias hasta llegar a los espacios más íntimos o domésticos, ¿no? En tu propio edificio que recién mostrabas, estaba toda esa cosa de la escalera, los palieres, como un recorrido, hay una suerte de paisaje interior del edificio que va, de alguna manera, dando calidades a esos espacios y áreas intermedias. Digo, en relación a lo que hoy se está pensando de cómo el aislamiento, la relación de los espacios urbanos, los espacios interiores, ¿qué rescatás de ese? El aislamiento yo lo pienso como algo temporal, entonces, por un lado creo que es algo que me gusta verlo en un contexto más amplio y donde ha habido pandemias en muchos momentos de la historia y luego se han solucionado, ¿no? Entonces creo que este aislamiento es temporal y que puede generar algunas cuestiones. Hoy todos usamos más la virtualidad que hace un año y probablemente cuando la pandemia termine seguramente seguiremos usando quizás más que antes este espacio virtual. Pero
pero por otro lado, creo que el ser humano vive colectivamente y que necesitamos vivir con los otros y que la ciudad va a seguir siendo nuestro lugar para vivir y que necesitamos friccionar y conectar con las personas. Y entonces, en ese sentido, no sé, la respuesta en relación a lo cotidiano para mí es como algo más a largo plazo. Que sí me interesa pensar que estos edificios de pequeña escala generaban esa cantidad de posibilidades, por ejemplo, acceder por una escalera abierta a tu casa, caminando alrededor de un árbol y mirando el cielo, es mucho más agradable y atractivo que entrar por un palier ciego donde uno busca ese botoncito rojo para que se prenda la luz y acceder a la puerta, ¿no? Entonces me parece que sí, que hay que seguir pensando formas de generar mayor cantidad de viviendas para todos. Creo que el problema más grande es que muestra la pandemia quizás es la falta de vivienda, y cómo generar mejores viviendas y más grandes y a menor costo y más accesible para todas las personas que habitamos nuestro país, ¿no? Ese me parece que para mí es el tema, en todo caso, que me hace pensar la pandemia, digamos, cómo solucionar una ciudad que sea para todos, una ciudad, o sea, a mí me lleva a refortalecer la idea de vivir en la ciudad y de generar una ciudad que no tenga hoy las diferencias que tiene hoy, quizás, cómo hacer que los barrios precarios puedan tener condiciones de urbanidad de las que disfrutamos el resto de la sociedad, cómo hacer, cómo poder como arquitectos poder participar en la conformación de más proyectos de vivienda y que logren, no sé, quizás a la manera de los Lacaton Basal, ¿no? Como proponer una vivienda más grande, más barata por su sistema constructivo, económica, pero más grande, que tenga espacio, que después lo podamos ir usando de diferentes maneras, ¿no? Y que lo podamos adaptar a vivir en pandemia o luego sin pandemia, pero siempre flexibles y que sean posibles de transformarse también, ¿no? Lo más rápido posible. Ignacio, yo te hago una pregunta instrumental, un poco pensando en lo operativo que puede ser tu respuesta como una referencia para los alumnos. En tu obra Sí. se ve de una manera muy clara una voluntad de modulación como un control formal y también con una idea a la cual yo adhiero de belleza, ¿no? Como ese control geométrico, ese control modular permite el control de la forma y esa racionalidad hace que la obra sea bella, ¿no? Acompañada de una técnica muy depurada. La pregunta es, ¿en qué momento del proceso de diseño aparece eso? ¿Aparece la modulación o la geometrización o esa voluntad de rigurosidad en encontrar un módulo? ¿En qué momento el proceso de diseño aparece? Mira, aparece desde el principio. Yo creo que van a aparecer, el proceso de diseño igual siempre tiene, no sé, no es tan claro, ¿no? No hay un proceso de diseño que cada proyecto sea igual, o no hay un proceso que lleve una nueva propuesta y uno agarra el proceso y va haciendo paso a paso. Es algo bastante complejo, ¿no? El proceso de diseño. Pero yo lo que sí trato de hacer es poner un poco como esa imagen de lo de Desplaces y lo de Frampton, ¿no? Está la forma y tratar de poner todas las variables y esa estructura de orden o la posibilidad de conformación de una grilla que puede salir quizás del material o quizás de la dimensión del terreno o de la dimensión del programa, aunque en el fondo en un momento tiene que poder coordinar esas diferentes cuestiones. Entonces, si uno trabaja con un ladrillo, el ladrillo tiene una medida y quizás el módulo ajustado al módulo de programa tendrá que tener una medida tal que incorpore tantos ladrillos enteros. Y si trabajo con un perfil metálico, tendrá que ver con el largo
del perfil y cómo lo puedo cortar en 2 o en 3, y si es hormigón, quizás puedo tener más libertad en que sea el programa el que defina ese ancho módulo que conforma la grilla, pero en general, por otro lado, la grilla modular es una herramienta que a mí me parece muy, muy buena, que se puede usar muchas veces, pero a veces también puede no usarse, ¿no? O puede ser alguna situación más compleja, pero siempre esa estructura de orden puede ser un punto de un tema de trabajo, tomándolo también como una herramienta más dentro del abanico de posibilidades que uno tiene. Y a mí siempre lo que me resulta atractivo es esa situación, como usarla como una herramienta de coordinación entre dimensiones que vienen de diferentes lugares. Dimensiones que pueden venir del material, del programa, porque si estoy haciendo cocheras tengo un módulo de 5 metros, o de 10, o de 7,50, y si estoy en el subsuelo, y si estoy arriba tengo un módulo de 3 metros, de 3,50, de 4, no sé, y eso porque es una... Y si estoy haciendo oficinas, el módulo dimensional quizás será otro. Y por otro lado, el material que tiene una dimensión y después el terreno que tiene otra dimensión. Entonces, quizás después eso lleva a determinado ajuste. Entonces, hay todo un sistema de coordinación de medidas que me parece que lo que hacemos como proyectistas, como arquitectos, también es manejar la medida, ¿no? Y esas medidas pueden venir con diferentes lógicas de diferentes lugares, y esa estructura de orden de grilla a veces ayuda a coordinarlas. Como también la escala humana, ¿no? O sea, la escala humana de la altura de un techo, de la altura de una ventana, de un antepecho, también dimensiones que construyen en vertical y en horizontal, ¿no? No sé si más o menos responde. Sí, estuvo clarísimo, clarísimo, Ignacio. Bueno, me parece que hay que darle las gracias. Siempre decimos que si estuvieses aquí, te haré un auditorio aplaudiéndote por la excelente charla y las obras. Sí, nosotros organizamos varias acá en el taller, así virtuales, y claro, lo que falta es eso, el aplauso no... No, a veces lo duro es cuando apagás la máquina y qué sé yo, quedó en silencio así de soledad, pero bueno. Para la próxima que tenemos voy a tomar esta física. Sí, sí. Bueno, por mi parte, realmente muchísimas gracias, Ignacio, por tu tiempo y por la presentación que nos has hecho. Ha sido muy... Bueno, gracias a usted por la invitación y espero pronto poder ir a Córdoba y ver los trabajos que hacen en el taller ahí en vivo con ustedes. Dale, seguramente vamos a reiniciar relaciones en otro contexto, ojalá sea pronto. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias a ustedes. Ignacio, gracias. Chao. Saludos a todos.